Muy buenas a todos, bienvenidos a Gafas y Ojeras, soy David Calpa y aquí estoy de nuevo para hacer este vídeo tan especial. Sí, he llegado a los 1000 suscriptores y ustedes están como una cabra, pero no habrán vídeos por ahí para ver, para meterse a ver los vídeos de este hombre. Así que toca vídeo celebración, toca vídeo para ver qué hacemos, para agradecer de algún modo que estén aquí conmigo, que compartan, que les gustan las cosas que hago. Y tenía un montón de ideas, la verdad que tenía una lista de todas las cosas que podía hacer para celebrar este acontecimiento en mi vida como booktuber. Y al final creo que lo voy a dejar solamente en responder a las preguntas, porque estaba aquí respondiendo una tras otra y veo que esto se puede quedar muy extenso, porque hay bastantes preguntas y las respuestas pues son... Intento explicarlas con detenimiento, así que... Voy a dejar todo lo especial que tenía para celebrar esto para vídeos posteriores, porque tengo ahí una lista de notas interesantes y creo que me voy a dedicar a hacer este vídeo especial, pues hacerlo especial por la gente que me está siguiendo, que ha tenido la amabilidad de pararse un momentito para hacerme alguna pregunta, para conocer un poco quién es David Calpa, quién es David, que soy yo, por qué estoy en Booktube, por qué hago estas cosas como las hago, problemas no, maneras que tengo de editar los vídeos, cómo elijo las lecturas, cuál es mi libro favorito, qué me llevaría a una isla desierta, cuáles son mis gustos musicales, todo este tipo de preguntas que me han hecho muchísimos de ustedes, a los que les agradezco enormemente que se queden aquí conmigo. Y creo que va a ir de esto, de mi especial de 1000 suscriptores que están locos ustedes para meterme con tanta gente a ver mis cositas. Así que voy a traer aquí a alguien que me eche una mano para contestar a las preguntas y espero que disfruten de todas estas respuestas. Vamos a dejar un poquito de los libros de lado en este vídeo especial 1000 suscriptores y de verdad, de corazón, gracias por estar ahí. Me emociona mucho, no pensaba, todos los youtubers decimos lo mismo, ay, nunca pensaba llegar a los 500 ni a los 1000 ni a los 10.000. Ojalá. Esto es un canal de terror, es un canal de libros, tiene todas las características para que no tenga ningún tipo de éxito y sin embargo, pues mira, ya somos 1000 personas que estamos aquí juntitas y esperemos que seamos más. Así que un abrazo a todos, vamos a empezar con estas preguntas y que disfruten de este vídeo. Venga, vamos allá, vamos a empezar con las respuestas. Voy a pedir que me venga un ayudante a echarme una mano. Venga, empezamos. ¿Cuál es la primera? Hola a todos, yo soy el ayudante y aquí vengo a leer las preguntas a este pringado. Así que vamos a empezar a... Sí, soy yo. Vamos a empezar a leer las preguntas porque creo que hay un montón, así que empezamos. La primera pregunta viene de JC Rivera Padilla y te pregunta: ¿leíste otros géneros anteriormente o entraste al terror de lleno? Si no leyeras terror, ¿qué otro género leerías? Y también quiero saber las manías lectoras que tiene David Calpa. Gracias, Rivera Padilla. A ver lo que te responde este. Pues la verdad que yo desde pequeñito siempre he sido buen lector, en el sentido que me daba un poco igual el género, sino que lo que me interesaba era la historia que hubiera detrás de esa novela. Así que podía haber leído perfectamente histórica, thriller, dramas, libros de humor, ciencia ficción, fantasía, sobre todo fantasía me gustaba mucho, porque desde que descubrí El Señor de los Anillos y me vi metido en aquellos mundos de Tolkien, pues la verdad que me gustaba mucho toda esa ambientación. La verdad que leo prácticamente de todo y si tuviera que escoger un género que no fuera directamente el subgénero del terror, pues tiraría un poco por todo aquello de los mundos de fantasía y demás. Supongo que la historia interminable tiene mucho que ver en esa decisión, pero vamos, sí, siempre he leído de todo. Tengo novelas favoritas en cada uno de los géneros, así que no tengo ningún problema con eso. Por otro lado, me preguntas acerca de manías a la hora de leer. No especialmente, la verdad que según el sitio en el que me encuentre, pues leo de una manera u otra. Generalmente me gusta mucho leer en la cama, porque es el momento en el que ya están todos los niños por ahí apartados y uno puede dedicarle un poco más de tiempo a concentrarse en la novela. Pero suelo leer en el trabajo, suelo leer en las colas de espera de cualquier tipo de lugares en los que haya que esperar un determinado tiempo, en el sofá. No tengo ningún tipo de manía, la verdad que suelo leer porque es un acto que ya le he cogido costumbre, me gusta y tiro para adelante sin ningún tipo de manía, la verdad. Siguiente pregunta viene de Adictos a los Libros, que es un podcast de literatura que habla, la verdad, que
tanto de libros como de las cosas que conciernen un poco los libros. Últimamente estaban hablando acerca de la piratería o de la lectura en digital y demás, y la verdad que está en uno de los podcasts más divertidos que existe. Y me pregunta, no, y le pregunta, ¿cómo sueles escoger tu siguiente lectura y cuáles son tus últimos libros adquiridos? Y también en qué parte de tu casa te gusta leer. Pues la verdad que en ese aspecto sí soy un tío bastante inconsistente, porque yo puedo programar a lo mejor mis lecturas, pero de repente surge cualquier comentario en un vídeo, un comentario en Twitter, en algún vídeo de YouTube, que estén hablando de determinado autor o de determinada obra, y sobre la marcha cambio y me voy directamente a leer esa novela, porque no, me da igual. Yo creo que intento leer los libros según el momento en el que me transmite esa sensación de cógeme que quiero leerte. Es un poquito así. No suelo ser muy constante porque creo que hay que disfrutar de las novelas, y cuando empiezas a leerlas un poco por obligación, pues se hace un poco más difícil. Así que yo voy leyendo y a lo mejor estoy terminando un libro y de repente la trama me lleva a otra historia y me voy directamente hacia ella. O sea que no soy muy constante con este tipo de cosas. Lo último que he adquirido, pues yo compro mucho libro de segunda mano en la librería, donde sea, pero me había pillado a través de Amazon El hambre de Alma Katsu, que la verdad que tenía muchas ganas de saber esta historia, la más preciosa, ¿no? Tengo mucha curiosidad por leer esta novela. Aparte de eso, a través de segunda mano, conseguí El guardavías de Charles Dickens en la edición de Valdemar, que me apetecía mucho conseguir por fin el Valdemar de Charles Dickens. Y por último, aquí sí me he gastado un poquito de dinero, pero es porque creo que ya era momento de apostar por leer un clásico del cómic de terror, que tengo muchos cómics, pero no tenía este todavía. Y me he pillado por fin el volumen 1 de La Cosa del Pantano, una edición preciosa de ese cómics, porque todo el mundo concuerda que es la mejor obra de terror que haya escrita en viñetas, y vamos a comprobar si es cierto. La verdad que tengo muchas ganas de leer toda esta historia. Y bueno, finalmente me gusta leer en la habitación. La verdad que creo que es el sitio más tranquilo, es el momento en el que ya cierro con todo lo que tengo alrededor y ya me puedo centrar un poquito en mí, en mis cositas. Entonces en la habitación es donde más suelo leer yo, la verdad. Víctor Hugo Rotaeche, de Ese tipo con un libro, también nos hace unas preguntas, que dice: ¿quién edita tus vídeos? Si recibes ayuda a la hora de hacer esas ediciones, y si usas o no un guión o algún tipo de memoria a la hora de hacer la reseña. Así que, ¿tú qué dices? Estamos hablando ahora de partes técnicas. La verdad que la edición de los vídeos y todo este tipo de cosas, pues yo soy un poquito de tirar para adelante con el móvil y a ver lo que pasa, tanto con el móvil como con el iPad. Nadie me ha explicado cómo funciona este tipo de cosas. Todo lo suelo hacer un poquito por instinto. Digo, vamos a ver qué pasa si pongo esta imagen aquí, si mezclo un vídeo con el otro, a ver cómo lo puedo concordar. No tengo ni idea de edición de vídeo. Lo que lo hago es porque me compré un programa que me parecía que estaba bastante bien, tanto como de precio como de las funciones que me podía aportar a la hora de editar ese vídeo. Y lo demás es ir toqueteando el programa, probando cosas y pensando cómo puedo aplicar eso a los vídeos. La verdad que no tengo ni mucha idea de edición de vídeo, y lo único que dispongo, porque mi ordenador dijo que hasta aquí hemos llegado, pues es del teléfono y del iPad, y con eso pues tiro para adelante. En ese sentido no tengo ningún tipo de ayuda, con lo cual puedo tardar bastante en editar el vídeo en un momento dado, aunque cada vez vas cogiendo más habilidad y vas haciendo las cosas pues un poco con mayor fluidez, pero yo solito ahí me las apaño y tiro. En cuanto a si cojo o no guión a la hora de hacer mis reseñas y demás, sí, básicamente lo que hago es ponerme un poco las ideas de las que quiero hablar y después ya un poco me suelto. No es que tenga escrito el guión para saber lo que tengo que decir, pero sí que en este momento quiero hablar de este tema en concreto, en otro lado de los personajes, un poco para mantener la coherencia, para no estar soltando cosas de un lado para otro sin pararme un poco a analizar si estoy repitiendo las ideas o no. Una cosa muy básica, me dedico a poner ciertas cosas, este es el autor, esta es la novela, este tal, y tiro para adelante, porque intento que sea un poco esto una charla entre amigos. Yo no soy profesional de la literatura, soy un tío que le gusta leer y tampoco quiero que sea demasiado profesional esto, porque es que no lo soy, y entonces tiro un poco tiro de esas 3 anotaciones que tengo y tiro para adelante. Mi Neus tan linda, pues también me ha hecho una pregunta, bueno, una pregunta, te ha hecho tropecientas preguntas. Por ejemplo, dice: ¿cómo surgió la idea de crear el canal y montar así los vídeos y hacer esos edits? Y también te pregunta: ¿qué es lo que más te gusta de todo esto y lo que menos? Pero no se queda ahí,
Porque también te pregunta, ¿qué crees o sientes que te aporta BookTube? O si hay algún autor o subgénero del terror que no te interese y no quieras leer. Te has pasado con las preguntas, mi niña. Pero bueno, a ver qué te responde este hombre. La verdad que telita con la pregunta, es bastante larga. Vamos a ver por dónde tiramos. Yo en principio creé el canal porque las cosas que yo hacía en Instagram, que eran muy divertidas, muy graciosas, interactuaba mucho con la gente, me daba la sensación de que habían novelas que requerían una cierta importancia que no le estaba dando. Porque no me parecía que fuera lo mismo leer un relato de Lovecraft que leer la novela de Mariana Enríquez y hablar un poco de lo mismo. Es decir, el desarrollo que puede tener un relato no es el mismo que pueda tener una novela. Y me parecía que habían ciertas obras que tenían demasiada importancia como para resumirlas en una foto y un comentario así sin explicar lo compleja de la trama, la ambigüedad que tiene o por qué es necesario leerla o todo lo contrario. Entonces decidí que por qué no, teniendo las herramientas posibles, por qué no centrarme más en un libro como ese y empezar a dar una opinión un poquito más abundante para que la gente, para intentar convencer a la gente de que debiera leer esa novela, porque a mí me ha entusiasmado especialmente y que darle mayor importancia que un relato que lo puedes leer en un momentito dado para divertirte sin más. Entonces yo quería que habían ciertas novelas, como Nuestra parte de noche, en donde yo creía que era necesario transmitir mayor entusiasmo por esa historia. Así que al final digo, vamos a probar con el canal a ver qué pasa. Y pasó pues, lo que pasó. Las cosas que más me gustan de la comunidad, pues un poco lo que todo el mundo cuenta, las amistades, entre comillas amistades, porque al final somos todos unos desconocidos que tenemos una afición común. Pero sí es cierto, las amistades que vas consiguiendo a través de estos medios son bastante curiosas y especiales. Supongo que es eso, no conoces a mucha gente que disfrute tanto de la lectura como a los que comparten esta afición y el hecho de ir conociéndolos y ir instalando conversaciones vía WhatsApp, vía las redes sociales, este tipo de cosas, pues está muy guay, es una sensación muy agradable y vas incrementando gente con la que hablar de estos temas que tanto nos gustan. Encima, resulta que yo de toda la vida pues sí he sido seguidor de ciertos canales de YouTube que pues, siempre los admirabas y que eran de otros países. Estamos hablando de la Vikinga Lectora, estamos hablando de Osvaldo de Libros de Papel, de Comparto, de todo este tipo de personas que uno hombre, lleva toda su vida viéndolos y de repente recibir un mensaje de ellos hablando de cierto libro y demás, pues oye, que hace mucha ilusión. Hay gente que querrá conocer a George Clooney o a Scarlett Johansson y eso está guay, pero para mí tiene la misma importancia que pueden tener este tipo de personas y saber que puedo hablar con ellos y un poco transmitir mi admiración por lo que han hecho ellos y que encima a ellos me empiezan a gustar las cosas que hago yo, pues es como muy guay, muy guay. Y tienes esa sensación de que en cualquier momento dado te puedes ir a México, en este caso, por ejemplo, o Argentina, a ver a cosas, y que me podía sentar con ellos a tomar un café y a echarnos una risa. Yo creo que eso es muy potente, es una cosa que sé perfectamente que es muy complicada, pero es muy bonito. Es decir, ya estoy conociendo, además en persona he conocido ya a bastantes amigos de todo esto y joder, es que mola muchísimo poder abrazar a gente en la que ni pensabas conocer en un momento dado. Lo que menos me gusta, pues quizás el hecho de centrarme tanto en las novelas de terror hace que haya muchos libros que me apeteciera leer y que no les hago el caso que mereciesen porque no puedo leer tanto. Entonces me dedico un poco al libro de terror y hay muchos por ahí que los veo y digo, ay, me encantaría leer esta novela ahora, pero es que tengo tanto pendiente que es una faena. Entonces estoy dejando de leer otras cosas. Eso no me gusta tanto. Por otro lado, estoy empezando a descubrir unas ciertas historias por ahí en YouTube o en Instagram que son un poco feas. Me intento no entrar a trapo en este tipo de cosas, pero yo qué sé, somos personas y hay gente que no entiende la comunidad como algo para disfrutar entre todos, sino un poco algo para competir y eso es un poco feo. Pero bueno, a lo mejor cuando yo empiece a tener muchos más seguidores, pues estaré dentro del saco de este tipo de personas. Yo por ahora soy una cosa pequeñita y no tengo esas influencias para generar envidias y este tipo de cosas. Pero bueno, creo que eso es como en todos lados. Todo el mundo quiere sobresalir sobre los demás y bueno, allá ellos es su problema. ¿Qué me aporta a mi YouTube y todo este tipo de cosas? ¿O qué siento con ello? Pues
primero es un reto personal, el hecho de sentarte frente a una cámara, tratar de transmitir un poco lo que vives, lo que opinas con los libros, tratar de ser capaz de centrarte en una cosa como esta, tan mediática, bueno, no es que sea algo masivo, pero no dejas de enfrentarte a ti mismo y a la cámara, pues eso está muy guay, te sientes bien cuando haces las cosas y las cosas pues salen pues relativamente como te apetecía. En esas estamos. No me aportan nada más, aparte de conocer amistades y este tipo de cosillas y demás, que una diversión. Y creo que eso es fundamental para que funcione un canal como este en el que lo que quieres es divertirte y oye, pues me divierto, que eso siempre está guay. Y la última pregunta sí está bastante interesante. ¿Algún subgénero del terror que no me interese o qué tal? Eh, a mí el bizarro lo he estado leyendo en un momento dado y no es algo que me aporte especialmente nada. Eh, no tengo nada en contra de las cosas muy bestias. Si estoy leyendo una historia y en esa historia pues le cortan la cabeza, se comen los ojos y hace una corbata con la lengua, no me importa, incluso lo puedo disfrutar siempre que esté dentro de la historia. Pero lo que he leído a lo mejor del género bizarro es un poco, vamos a soltar historias aquí muy desagradables, por nada, por simplemente ponerlas. No es algo que me termine de gustar. Ya me haya pasado en el cine, que disfruto mucho de películas divertidas, gore, en donde vamos a ser cada vez más bestias, pero cuando la única razón de ver la película es vamos a ver una tortura tras otra, vamos a poner por el ejemplo las secuelas de Saw, que no aportaban nada más que ver la degradación humana, de ver cómo somos capaces de ir un poquito más allá y mostrar más sangre y demás. A mí esas cosas me dan un poco de pereza y tampoco en la lectura soy mucho de leer ese tipo de subgéneros muy vacío, la verdad. La Gran Chester también se ha pasado por aquí y nos ha preguntado que cómo surgió tu idea de hacer estas ediciones tan geniales que haces. Y muchas felicidades por los seguidores, también te lo digo yo, muchas felicidades. A ver, ¿cómo haces tú estos montajes? En cuanto a la idea para empezar a hacer los montajes estos de fotos que hago para hacer mis reseñas, yo creo que surge a raíz de la publicación de una imagen en concreto que hice en Instagram cuando reseñé El Rojo de Carlos Sisi, donde se me ocurrió salir yo en la foto con mi hijo y me llené la cara de sangre y empecé a hacer ahí con sangre artificial y empecé a imitar a un vampiro y demás y vi como si tenía mucha más repercusión una foto en la que salía tu cara que aquellas en las que solamente mostraba el libro y poco más. Entonces, a partir de ahí empecé a jugar, a coquetear un poco con los programas de ediciones de fotos y siempre le buscaba algún filtro así curioso, un poco macabro, lleno de sangre y oscuros para darle a las fotos algo más de género así del terror. Y poco a poco empecé a hacer pruebas, ensayos y errores, a empezar a trabajar con las capas, a colocar ciertos personajes en donde yo insertaba mi cara y me deformaba un poco. Al principio era solo una manera de reírme un poco de todo esto y disfrazarme en cierto modo dentro de los montajes. Pero bueno, poco a poco empecé a ver que quería plasmar cada una de las imágenes que me venían a la hora de reseñar un libro, pues siempre me planteaba, ¿y seré capaz yo de hacer a un cuerpo levitar? ¿O seré capaz de mostrar un cuerpo descuartizado y pasar un poco la censura? Empecé a jugar con todo eso y al final pues lo tuve ya como afición. En los montajes empiezo ahí a darle vueltas a ver cómo puedo poner este tipo de locuras y la verdad que está muy guay. Así fue como empezó todo y ahora pues ya lo hago un poco de manera más automática y mientras voy leyendo ya me estoy dando cuenta de que quiero plasmar cierto momento de la novela. Y Sergio de Redondo, del libro Pensador, también tiene una preguntita, o varias preguntitas, porque aquí la gente aprovechó para soltar un montón de cositas. Y dice, ¿cómo decides tu próxima lectura? Si la haces por intuición, o porque el libro llama tu atención, o porque has investigado previamente sobre el libro. ¿Y por qué lees terror? ¿Qué es lo que más te gusta del género de terror? Ana, tira planta. Como comenté antes, sí soy bastante inconstante a la hora de decidirme acerca de lo que voy a leer, sino simplemente por alguna recomendación, algún comentario que me hagan en un momento determinado, puedo decidir si leer una novela o otra, salvo que sea una lectura conjunta, pues yo tiro un poco para adelante. Ayer mismo estaba leyendo Drácula y el Cementerio de Animales y de repente pasé al lado de un libro de Bernardo Esquinca y dije, pues mira, voy a ver de qué va esta historia y lo terminé sobre la marcha.
no tengo esa planificación a la hora de las lecturas y tiro un poco pues según lo que me va transmitiendo el libro, la verdad. Leo terror porque siempre fue un género que me dio miedo. Y claro, por alguna extraña razón quise superar esos miedos y lo hice pues viendo películas y después leyendo libros y demás. Porque creía que era una sensación que me limitaba mucho en ciertos aspectos, porque ya tuve alguna otra experiencia así un poco extraña y me daba vergüenza, me sentía culpable por estropear la fiesta a lo mejor de unos amigos porque yo no quería ver una película de miedo y pensé que eso no podía ser bueno, así que me metí dentro del género del terror y oye, poco a poco iba incrementando todo eso y disfrutando más tanto de las películas como de los libros. Así que al final fue un género que empezó a gustarme bastante y sobre todo cuando consigues encontrar esa sensación terrorífica, pues la verdad que es muy poderosa y me encanta. Me encanta leer o encontrar esas novelas donde realmente te inquietas. Y lo que más me gusta del género del terror pues es esa sensación de que realmente te va a dar miedo ir al baño o levantarte para ir por unas aceitunitas a la cocina y que tú sabes perfectamente de que no es racional, pero en el momento ese de que enciendes la luz y no sabes lo que te vas a encontrar detrás, es una sensación que me gusta mucho y me da miedo, pero bueno, para eso están esos libros de miedo. Pasamos ahora a las preguntas de Instagram. Aquí también tengo un montón de preguntitas pendientes y así que vamos a ver, porque Frankie Le Marchand te pregunta que si has pensado en algún momento en hacer entrevistas. Pues últimamente le estaba dando bastantes vueltas a eso porque creo que le podría dar otro carácter distinto al canal, una aportación nueva, algo más fresco. Y sí me estaba planteando hacer entrevistas pues, a medio plazo. Conozco ya a varios autores que yo creo que si hablarse con ellos me podrían decir que sí, tú eres uno de ellos, que lo tenía en la cabeza en un momento dado. Pero bueno, conozco a Luis, a mi gran amigo Luis, a Leandro Pinto, a Xavier M. Sotelo, a varios autores que yo creo que si hablara con ellos pues podríamos hacer una pequeña entrevistita para hablar un poco del género del terror y demás. Así que no lo descarto. Creo que los autores generalmente son bastante majos para este tipo de cosillas y sobre todo porque no deja de hablar de sus libros, que eso siempre les gusta. Y sí, no lo descarto que me empiece a hacer entrevistas tarde o temprano. Así que prepárate, búscate la máscara porque a lo mejor caes en una de estas. Paula, tu gran amiga Paula, te pregunta el número de libros que tienes actualmente en tu colección. ¿Cuántos son? El número de libros, pues vamos a ver. Me acabo de comprar una aplicación de esas de catálogo porque ya empieza a ser un problema el hecho de comprar libros por duplicado. Y yo decía, tengo que buscar algún modo de no meter la pata en todo esto porque la verdad que no tengo memoria para recordar cada libro que tengo. Así que he empezado a catalogarlos y he ido contando un poco con la aplicación. Digamos que ya tengo casi todas las estanterías por aquí en el salón y hay 928 ahora mismo. Y todavía me quedan algunas cositas por aquí, así que no sé, más de 1000 libros seguro que habrán por ahí. Y todavía no sé si meter o no los cómics, supongo que sí lo haré para no repetirlos tampoco. Pero más de 1000 libros hay por aquí seguro y casi todos de terror. También Paula te pregunta que qué libros son los que te llevarías a una isla desierta. Telita. Una isla desierta, ¿qué libro me llevaría? Esta es la típica pregunta trampa, qué rabia da. Porque ¿qué haría? Supongo que llevaría pues, un libro recopilatorio así de grandes cuentos de terror que pudiera yo leerlos en todo momento. Un volumen grande, que haya miles de libros ahí, miles de relatos. No sé, si tuviera que decantarme por uno en concreto, supongo que tiraría por El Señor de los Anillos, porque es muy gordo y porque siempre fue una historia que me gustó muchísimo. O algún libro de esto, el Apocalipsis de Stephen King, que así digo, pues ahí tengo tiempo para leer. O la saga de la Torre Oscura, no sé. Y si me llevo el Kindle, me vale si me llevo el Kindle y así lo dejamos en paz todo. Sería un detalle. Y por último también Pablo te pregunta que qué Funko no tienes y te gustaría tener. A ver, ¿qué Funko? ¿Qué Funko no tengo? Me gustaría tener, pues, muchísimos. Por ejemplo, la colección del Doctor Who, me encantaría tener a los 13 doctores, pues uno detrás de otro y demás. Lo que pasa es que no deja de ser un coleccionismo así un poco caprichoso y tampoco me voy a volver muy loco si los tengo o no los tengo. Porque si consigo los 13 doctores del Doctor Who, pues querré tener a todos los enemigos, que me falta alguno que otro. Y aunque puedo tener ahí tengo 8 ya,
pues seguro que seguiría aumentando la colección y tú sabes cómo va estas cosas, que lo que hacen es tentarte para seguir comprando más y más y más. Ahora mismo estoy empezando una colección que es maravillosa, que está formada por el abuelico, por Herman y por el pequeñajo, que es la colección de la familia Monster, que también está muy guay. Y he visto por ahí que el Funko de Lily es bastante difícil de conseguir, está bastante caro, así que es otro de los que estoy buscando mucho. Pero bueno, y también uno de Lovecraft, y también, aunque de Lovecraft es un poco feo, y todos los monstruos habidos y por haber, es decir, Funko, todo lo que tú quieras, porque me encantan estos muñequitos, la verdad que son muy guay. Pero sabes que es un auténtico momento coleccionista absurdo para sacarte las perricas. Esta que te pregunta ahí, la vacía es bastante interesante porque yo quiero que me la expliques también. Dice, ¿de dónde sacas para tanto? ¿De dónde sacas el tiempo tú para poderte hacer todas estas cosas? ¿De dónde saco tanto tiempo? Pues no tengo ni idea. La verdad que mi vida es un auténtico caos prácticamente, porque entre el trabajo y los niños no doy para mucho. Pero ¿qué hago? En los tiempos libres que tengo, pues cuando aprovecho un poco para hacer las cosas que me gustan. Durante mucho tiempo yo he sido mucho de ver series, de ver películas, de este tipo de cosas, pero lo he ido limitando a la hora de empezar a trabajar un poco más con esto de la lectura y con los vídeos. Un poco me he adaptado, el tiempo que tenía, pues lo he dejado de disfrutar de unas cosas para disfrutar de las otras, porque mientras uno lo haga para pasarlo bien, creo que es tiempo que uno gana. No sé, es imposible determinar cuándo tengo tiempo para hacer cosas y cuándo no. Ahora mismo, por ejemplo, hoy tengo el día libre y aprovecho para hacer muchas cosas al mismo tiempo del canal de YouTube o de los libros, porque a lo mejor mañana que tengo que trabajar pues no voy a poder y después vienen los niños. No sé de dónde saco el tiempo, pero creo que si a uno le gustan las cosas que hace, pues encuentra siempre ese momento para hacerlas. La vida de Nano, que es una cuenta preciosa porque tiene muchos gatos. Nano es un gato, tienes que ir a esa cuenta porque es muy bonita. Te pregunta, ¿qué autor del terror admiras? Y no solo por sus historias, sino por su peculiaridad narrativa. Interesante pregunta. A ver, ¿a cuál de ellos? En cuanto a un autor que admiro, creo que... Y Sergio de Redondo, pues no sé, del libro Pensador, también tiene una preguntita o varias preguntitas, porque aquí la gente aprovechó para soltar un montón de cositas. Y dice, ¿cómo decides tu próxima lectura? Si lo haces por intuición, por o porque el libro llama tu atención, o porque has investigado previamente sobre el libro, y por qué lees terror, ¿qué es lo que más te gusta del género del terror? Un poco suavizadas para que los niños disfruten del género y que se planteen ciertas cosas. Creo que escritores como estos, en los que apuestan decididamente por mostrarnos una historia, por tratar a los niños un poco como pequeños adultos que son capaces de entender lo que es ficción y lo que no es ficción y encima plantearles una historia de terror y que eso no le vaya a generar ningún trauma, creo que es muy positivo y autores como Jaime Alfonso son arriesgados para hablar de temas muy profundos dentro de sus historias. Me parece que es un tío fascinante en todo eso, un tío cercano, un tío que trata temas necesarios y creo que ha conseguido seguir la estela de Roald Dahl en los años pues, 60, 70, hablando historias como de las brujas, hablando, a lo mejor Roald Dahl es de los años 80, pero bueno, no me acuerdo yo, estas cosas no las termino. Pero bueno, que si leímos en su momento Las Brujas, si leímos Charlie la fábrica de chocolate, todo el mundo tiene en la cabeza esas imágenes de la película de la fábrica de chocolate donde de repente pues el Willy Wonka se cargaba a los niños de en medio simplemente por su comportamiento y este tipo de cosas. Creo que son historias necesarias, creo que a los niños hay que tratarlos un poco como pequeños adultos y que eso no les va a traumatizar. Es que si nos vamos a los cuentos clásicos, las fábulas y todo ese tipo de cosas, pues ya servían para que los pequeños supieran afrontar la vida de alguna manera un poco pues, más fantasiosa para que entendieran ciertos problemas como que no te puedes ir por el bosque solo, este tipo de cositas. Y creo que Jaime Alfonso ha sabido captar por completo esa esencia y está haciendo unos libros que son maravillosos. Ojalá algún día podamos leer todos aquí una saga como la de Mundo Umbrío o cualquiera de sus novelas, que sí sé que hay alguna que otra editada, pero creo que es un autor que es muy, muy a reivindicar, la verdad. El gran Lord Ironbook te da la enhorabuena. Muchas gracias, Jairo. Aquí estamos, siguiendo tus pasos y disfrutando de esta afición que tanto nos ha unido. Un abrazo fuerte. Aquí, Falco Singer te hace una pregunta muy sencillita que se puede responder aquí en 2 minutos. Dice, tu historia, básicamente para conocerte mejor.
Pues creo que mi historia daría para un vídeo de hora y media, por lo menos, porque tendría muchísimas cosas que contar. Porque la verdad que he tenido una vida que a ver, no me voy a quejar de que mi vida ha sido dura, porque no lo ha sido. Vivimos en un país civilizado con todas las comodidades habidas y por haber, con acceso prácticamente a toda la cultura. O sea, sería un poco absurdo quejarnos por la vida que hemos tenido, pero bueno, sí he tenido algunos momentos en mi vida bastante complicados y duros y siempre me he intentado caracterizar por tirar para adelante, con buen humor, relativizando los problemas y tratando de no, de no hundirme con las cosas que me han pasado, que son telitas. Alguna que otra, sobre todo con problemas sentimentales que como todos nos han tocado bastante. En cuanto a mi vida como lector, pues también tendría que hacer un vídeo entero, porque desde que pequeñito yo empecé a leer cuando acompañaba a mis padres a jugar a las cartas y me aburría y me dedicaba a coger cualquier libro que tuviera a mano, incluido aquellos libros de terror. Pues a como de adulto empecé a descubrir un poco de género, como descubrí el Oscar y todo este tipo de cosas, que es un vídeo para centrarnos solamente en eso y no para contestar una pregunta así rápida, porque sería complicado. Yo creo que a lo mejor respondiendo a todas estas preguntas, pues también me puedes conocer un poquito más. Pero sí, en algún momento dado, a lo mejor cuando consiga los 2000 seguidores, pues el vídeo se centrará un poco en hablar exactamente de cómo llegué hasta aquí. Y la verdad que es una pregunta tremenda para contestarla así rápido. Mariana, nuestra vikinga lectora, nuestra adorada vikinga, te pregunta cuál es tu película de terror favorita. Peli de horror favorita. Otra preguntita de tela. La verdad que en un momento dado me planteé hacer en este vídeo de aniversario de los 1000 seguidores, hacer también una parte de la que sería de terror. La verdad que tenía un montón de ideas. Digo, voy a poner a hablar de los libros de terror, de hablar por qué llegué a Instagram, qué son los libros que me gustan. Entonces, se me ocurrieron un montón de historias que la voy a dejar para posteriores vídeos, porque si no, ya llevo aquí media hora hablando de preguntas y no sabía por dónde entrarlo. Y una de ellas era eso, responder acerca de películas de terror, pero quería olvidarme un poco de los clásicos y descubrir qué películas de terror actuales hay de las últimas décadas que me parecen que son muy interesantes, muy terroríficas y demás. Pero esa no es la pregunta. Me estás preguntando acerca de mi película de terror favorita. Y yo, desde que la hiciste hace ya un par de semanas la pregunta, estaba dándole vuelta a cuál era. Y creo que me voy a quedar con Pesadilla en Elm Street de Wes Craven. Hay muchísimas. La Matanza de Texas, El Exorcista, pues La Profecía. Me gustaba mucho una de Demons, que era de Lucio Fulci, si no me equivoco, una película así muy cutre de terror. Me encanta El Amanecer de los Muertos, tanto la versión antigua de Romero como la nueva. Me gustan muchísimas películas, pero me voy a quedar con Pesadilla en Elm Street porque creo que hay un antes y un después de haber visto esa película. Porque, joder, estamos hablando de una criatura que aparecía en tus sueños y te mataba directamente. O sea, es tremendo. Si a un niño, cuando yo veía aquellas cosas, le daba mucho miedo lo que era el cine del terror, el ver una película en la que cuando tú te vas a tu camita se te puede aparecer esa criatura para matarte, es que fue tremendamente aterrador. Lo pasaba muy mal viendo Freddy, sobre todo con la primera película donde nos presentan a un personaje serio y no un poco de fantoche que se nos fue convirtiendo poco a poco, a un personaje que te cogía y te destrozaba de una manera muy sangrienta, con aquella presencia, con aquella cara, con aquellas cuchillas. O sea, me parecía que lo tenía todo, absolutamente toda esa película para aterrarme y lo consiguió. La he visto innumerables veces, esa película como cada una de las secuelas, siempre fue uno de mis personajes de terror favoritos, pero la primera película en sí me parece una obra maestra del cine de terror y por eso le tengo tanto cariño. La nueva versión está bastante guay, han intentado plasmar ese espíritu de esa película, pero ya me coge mucho mayor, aunque vi algunas cositas interesantes. Pero a mí la original, la de Wes Craven, donde salía Johnny Depp y donde veía como aquella criatura se dedicaba a aterrarte simplemente con el sonido de sus cuchillas, pues me parece la mejor película de terror que yo he podido disfrutar. Y Emanuel, de Un Lector Nocturno, también te pregunta por cuál fue ese libro de terror que fue el primero que te metió en la literatura de terror. ¿Cuál fue ese libro que hizo el click? Para hablar de cuál fue el libro que me introdujo dentro de estos mundos, o por lo menos lo que significó un cambio, lo tengo bastante claro, pero antes que todo eso, yo empecé a leer novelas de terror o noveluchas, o no sé cómo se llamarían este tipo de cosas, siendo ya muy pequeñito, mientras acompañaba, como conté en una de las respuestas anteriores,
acompañaba a mis padres a que ellos se pusieran a jugar a las cartas con unos amigos y aquellas personas que eran relativamente mayores, eran unos señoritos, eran unos señores de unos 60 años, pues leían muchísimas novelas de Estefanía y de Gran Superterror, de Bruguera, que bueno, eran este tipo de novelas así muy pequeñitas y estas las he ido consiguiendo así sobre la marcha, ¿vale? Eran noveluchas así muy cortas con autores desconocidos y que te contaban historias de terror pues, muy básicas y demás. Y me acuerdo de leerlas todas, sobre todo por el tipo de portadas que solían hacer en aquellos momentos. La verdad que siempre impactaba mucho el ver pues, una chica así en apuros y al lado pues, un esqueleto, una calavera, ese tipo de cositas. Y siempre me gustaron estas historias, pero no creo que consiguieran crear en mí una afición, sino simplemente lo leía porque es lo que estaba allí o leía algo del oeste. ¿Dónde se produce el cambio? Pues creo que la novela que hace que yo empiece a disfrutar un poco del género del terror, de la manera en la que lo disfruto ahora, la descubro en Alemania. Me fui unos cuantos meses allí a Alemania a un poco hacer intercambio, este tipo de cosas que se hacían con los niños para que maduren. Y allí, pues bueno, solo tenía cosas, accedía a cosas en alemán. Y después de pasar unos ciertos meses, pues estaba buscando algo para poder disfrutar un poco de la lectura, algo en mi idioma. Y me fui a esa librería y solo habían 2 libros en castellano. Y uno de ellos era El horror de Dunwich, de Lovecraft, que es una novela, pues bueno, es un relato corto, muy pequeñito, que quizás en las circunstancias en las que lo pude leer, pues ya significó un momento bastante intenso en mi vida. ¿Por qué? Porque estábamos en Alemania, estábamos en verano, ahí habían tormentas cada 2 por 3 y esas casas tan grandes que tienen estos los alemanes, pues tuve la suerte de vivir en alguna familia que tenía una especie de jardín enorme de propiedad privada y podía acampar, podía irme con la tienda de campaña y estar sentado allí en medio de ese jardín durante una tormenta y me puse a leer esta novelita en esas condiciones tan especiales, con lo cual el terror que pude pasar yo leyendo esta novela con una pequeña linterna en medio de una tormenta en un jardín, una acampada, que fue una cosa tremenda que lo tengo mucho cariño. Y ya todas las veces que he leído El horror de Dunwich pues han supuesto todo eso, que sea una novela a la que me metió dentro de este mundo y a la que me parece que es de lo mejorcito que tiene Lovecraft. Así que me voy a quedar con esta, con El horror de Dunwich, con esta pequeñita novelita a la que le tengo tanto cariño. A CC, la calavera literaria, le gusta mucho el salseo porque te hace una pregunta de esa con cierta polémica, que es la de ¿qué opinas de los audiolibros? Si escuchaste alguno y también te da las felicidades. ¿Qué es lo que opino de los audiolibros? Pues pregunta polémica donde las haya, porque la gente se vuelve muy loca a la hora de defender sus posturas, que yo no sé a qué viene eso. Que cada cual lea como le apetezca. Si tú resulta que disfrutas leyendo mientras alguien te está contando una historia a la cabeza, pues hazlo. De verdad, que lo vas a pasar muy bien. Y si lo que prefieres es leerlo en digital o en vez de físico, pues también. Es que cada cual lea, que lea como le apetezca y sin que los demás le importen. A mí eso de que yo soy mejor lector que el otro porque he leído en físico y tengo esa capacidad, pues vale, estupendo. Yo me he puesto un audiolibro y he disfrutado de la historia igual. Yo por lo menos no tengo la capacidad de disfrutar de una historia cuando alguien me la está narrando. Te podría aguantar un relato, una cosa así muy concreta, pero en un momento dado me desconectaría y no tendría la capacidad de disfrutar de la historia cuando estamos hablando de un libro largo, una cosa así. Lo he intentado, me suscribí a Storytel un par de veces y decía que algo tiene que tener estas historias para que las puedas disfrutar, pero yo personalmente no lo conseguía. Siempre estaba fuera del libro, porque aguantabas 1, 2, 3 minutos y sobre la marcha pues miraba cualquier cosa y ya me olvidaba de que estaba escuchando, con lo cual para mí no sirven. Supongo que es por el tipo de narrador o por... no lo sé. No es algo con lo que yo consiga disfrutar, así que yo prefiero el formato físico, pero que cada cual lea como le apetezca. Estoy pensando ahora mismo en las personas invidentes, lo bueno que es el poder leer, de que alguien te lea una historia como esta, aunque también podría hacerlo en braille, pero creo que está muy guay, muy guay. El audiolibro está muy guay, pero yo por lo menos soy más de físico. Esta pregunta está muy chula, porque también es una que tiene bastante polémica y quiero que la respondas. Es de Jefferson Zapata y te pregunta que si alguna vez por motivos económicos te has quedado
te has quedado sin poder comprar libros. Venga, a ver qué dices al respecto. Otra pregunta de lo más interesante que también puede generar cierta polémica, porque, porque yo he visto los debates que se enfrentan en Twitter acerca de si debemos o no piratear los libros y todo este tipo de cosas. Y como dice la pregunta, si alguna vez he tenido problemas económicos para afrontar los libros. Tengo que decir que no los he tenido, o por lo menos no hasta el punto de ser incapaz. Aquí en España tenemos la suerte de que hay muchas tiendas de segunda mano donde quien no lee es porque no le apetece, porque hay libros muy buenos, muy actuales que lo puedes encontrar por 1 euro si sabes un poco buscar. Entonces, eso creo que la verdad que, salvo que quieras leer algo en concreto, podrías encontrar todos los libros que te apetezcan. ¿Épocas en mi vida en las que no haya podido comprar libros? Pues sí, hay momentos en los que yo decía, no quiero gastarme este dinero porque lo que tengo es lo que tengo. Pero nunca me he podido privar, es decir, si he pensado que teniendo los sustentos, teniendo para comer, teniendo para vivir, me podía permitir el capricho de comprarme un libro porque realmente era lo que me gustaba. Entonces, en ese sentido, no sería una persona que dijera, he pasado penurias para comprar el libro. Así que sería un poco injusto valorar todo esto desde este punto de vista tan cómodo. Sí, soy partidario de que la gente que no pueda acceder a los libros, pues los piratee y que se tire para adelante, porque al fin y al cabo, ojalá todo el mundo tuviera eh, la suficiente cantidad de dinero como para permitirse este tipo de caprichos, este tipo de lujos que no siempre se pueden conseguir. Me parece peor, o me parece un poco malo, el hecho de hacer la piratería un poco por el acúmulo de libros, por el decir voy a leer tal cosa porque sí, cuando realmente no sería necesaria. Creo que si te puedes permitir comprar el libro, pues cómpralo, que al fin y al cabo es una afición que te gusta. Y también creo que los que amamos los libros seguiremos comprándolos porque creo que es una manera de demostrar el agradecimiento a los autores. Pero ¿qué quieres que te diga? Si yo no tuviera dinero para comprarlo, buscaría el modo de adquirir ese libro, sea con la piratería o sea con lo que sea. Creo que seríamos muy injustos venir ahora desde aquí, desde nuestra posición tan privilegiada, a decirle a alguien que no tenga ese privilegio, a que está mal moralmente piratar un libro porque vete, que la moralidad es tan personal de cada uno y tú no estás en la vida del otro para saber si ese euro o esos 200 pesos o lo que sea es lo suficiente para esa persona como para seguir viviendo. En ese sentido, no es que esté a favor de la piratería, no lo estoy, es decir, pero creo que la gente tirará para adelante como pueda y no soy nadie para juzgar lo que haga la otra persona, porque, joder, ya bastante tienen como para estar aguantando las gilipolleces de esta gente. Nuestro pequeño mundo de te está preguntando por algo que creo que también es interesante, que es que ¿cuándo vas a escribir tu propia novela para poder leerla? Venga, ¿cuándo? Venga que te conozco. ¿Cuándo voy a escribir mi propia novela? Pues no lo sé. Ahí tengo bastante escrito de algo, que una idea que me surgió en su momento y que la verdad que la estaba escribiendo y disfrutando muchísimo. Pero yo no sé si me terminaré por atrever a terminarla y a publicarla, porque tengo mucho respeto a la profesión como para pensar que voy a estar a ese nivel. Y no es que tenga mucha modestia, no es que creo que escribo bien, tengo bastantes premios en cuanto a relatos cortos, o sea, no me puedo quejar a la hora de escribir. Pero por otro lado, creo que para hacer una novela tienes que ser una persona muy constante, tienes que ser una persona que haya leído mucho, que sepa elaborar una trama con coherencia, con tal. Y yo no sé si soy capaz de meterme en lo que sería una novela completa y mandarla con todo bien hilado, ¿no? No me apetecería escribir algo y que lo publicaran simplemente porque tengo un canal de YouTube y me conocen 3 4 personas, o mil en este caso. Creo que sería demasiado soberbio por mi parte meterme en estos berenjenales. Me encanta escribir, siempre he escrito, me gusta lo que hago. El hecho de que recibas esos premios significa un poco que la estás haciendo bien. Pero meterme a escribir una novela y completarla y enviarla, no lo sé. Si estoy escribiendo algo, es una novela que no tiene nada que ver con el terror. La verdad que no me suele gustar escribir terror a pesar de todo lo que lo leo. Es más un poco una sociedad distópica y unos problemas humanos, porque a mí siempre me ha gustado hablar un poco de sentimientos, de emociones. Mírame aquí donde estoy.
pero en este caso va un poco por los miedos a ser padre, por lo que supone tener que enfrentarte a tus hijos, lo que supone una sociedad que, que no sea tolerante con los demás. Entonces, por ahí van mis tiros, no, no tiene nada que ver con el terror, aunque bueno, siempre me ha parecido terrorífico una sociedad en la que se metan en la vida de los demás sin venir a cuento. Ya, si en algún momento dado me animo, les contaré un poquito más de ese proyecto, porque puede ser divertido y además una visión un poco la mía de cómo está la sociedad actual. Y mira, Baldo Bryan te pregunta acerca de Cliff Baker y que básicamente que cuál es para ti el mejor de sus cuentos de los libros de sangre. El mejor cuento de los libros de sangre, no los he leído todos, he leído bastantes. Siempre me pareció el comienzo con aquel tren de la carne a medianoche, me parecía algo demasiado potente y que tenía la necesidad de contárselo a todo el mundo porque ese cuento es algo tremendo. Pero claro, vas avanzando poco a poco y vas viendo otros que están a la altura si no los superan en un momento dado. Creo que el de las colinas de las ciudades es uno de los cuentos que todo el mundo tendría que leer en algún momento dado para saber qué es lo que tiene en la mente este hombre que no anda bien. Porque es increíble la capacidad que tiene de imaginar una idea como esa tan grotesca y tan tremenda. Así me parece que es un cuento que te perturba en un momento dado y que te impacta. Pero vamos a quedarnos con uno. Yo tiraría para el terror. Creo que ese cuento y las ideas que nos está transmitiendo es demasiado poderoso como para no ponerlo en el lugar que se merece. Esa capacidad de ir a la esencia misma de lo que sería el terror en una persona y llevarlas a los límites. La imagen esa de esta chica vegetariana enfrente a un plato de carne y que poco a poco se va pudriendo y cómo tienes que decidir entre si comer o no cuando vas viendo aparecer los gusanos, ese tipo de cosas. Me parecía una historia tremenda, muy, muy macabra, muy de libros de sangre y creo que para mí es el mejor cuento de terror que ha escrito Cliff Baker. Pero bueno, lo mejor de todo es que todavía me quedan muchos por leer y seguramente encontraré uno que me guste más. Así que eso que gano, la verdad. Nico Garni 23 se lanza a las Valdemar góticas que tanto te gusta y que hemos visto mucho y te pregunta que entre todos esos cuántos tienes y cuál es tu preferido. Valdemar gótica, pues tengo 46 ahora mismo. Siempre te parecen pocos, pero sí tengo 46 porque es una editorial que me gusta mucho y siempre tiro para adelante cada vez que veo alguno y tengo un poquito de dinero, pues aprovecho y me compro otro. Aunque ya empiezas a decidir cuál necesitas y cuál no necesitas, joder, como si fuera una necesidad, pero bueno, yo sé que ustedes me entienden a lo que me refiero. Y entre mis favoritos, pues cualquiera de ellos, pero esto trata de decidirse a ver cuál tiro. Podría decir, sin ánimo de dudas, que el de la maldición de Hill House de Shirley Jackson es uno al que le tengo muchísimo cariño, pero a eso ya es por cuestiones personales, por cómo me lo regalaron y cómo lo que supuso para mí tener ese libro me hizo muchísima ilusión, así que me encanta el de Shirley Jackson, La maldición de Hill House. Pero vamos a quedarme con el que para mí después de leerlo es mi favorito porque me parece un Valdemar maravilloso y bueno, un Valdemar no, una historia maravillosa. Y es el número 3 de Valdemar, el del monje de Matthew G. Lewis. Me parece que es un libro que tiene un encanto, que tiene una historia detrás que es auténticamente demoledora, que me reí en un momento, vamos a ver, no te ríes con esta historia, pero es que lo que me contaba me parecía tan atrevido y tan maravilloso y tan tétrico en un momento dado que se convirtió directamente en uno de mis libros favoritos del año y al que más cariño le puedo tener. El del monje de Matthew G. Lewis para mí es el Valdemar ese que siempre recomendaré a todo el mundo, aunque claro, esto es cuestión de gusto y a lo mejor la lees y no es una historia que te apetezca para nada. A mí me parece maravillosa. Diego Beaumont te da las felicidades, te llama crack, o sea que imagínate, tu crack tú, lo que hay que aguantar. Y que cuando empezaste a coleccionar los libros. Venga, cuenta acerca de tus colecciones de libros y cómo empezaste en todo esto. Muchas gracias, Diego. ¿Coleccionismo de libros? Pues yo creo que ahora prácticamente cuando empecé con esta nueva etapa con mi pareja actual, eh, a ella le gustan mucho los libros de terror y a mí también. Y por suerte tenemos una casa relativamente grande donde poder comprar libros. Y bueno, pues lo típico que ella me regalaba algunos libros, yo le regalaba otros.
y cuando nos dimos cuenta empezamos a acumular libros y eh, surge un poco lo de las librerías de segunda mano, surge las compras online, surge todo eso. Cuando nos dimos cuenta empezamos a acumular ciertos libros que empezamos a intentar coleccionarlos. Por ejemplo, la serie de libros de super terror de Martínez Roca, pues que teníamos dos, tres, pues que decíamos, vamos a ver si conseguimos estos cuatro que nos faltan. Y poco a poco fuimos acumulando y cuando nos dimos cuenta empezamos a tener ya una colección de libros bastante decente de terror. Todo eso ya se convierte en una locura cuando nos decidimos irnos a Madrid con una maleta vacía y irnos directamente a comprar libros. Entonces conseguimos, por ejemplo, la colección completa de los libros de Stephen King porque queríamos intentar conseguirlos todos y fuimos ahí un poco a saco y nos dimos cuenta que ya esto iba más allá de leer libros, sino de empezar a coleccionar para tenerlos un poco en ediciones que nos apeteciera y demás. Entonces ya se volvió todo una locura. Como dije antes, ya tengo casi mil y pico libros de terror y se ha convertido en una afición, como quien colecciona sellos o como colecciona pues, renaguagos. ¿Qué quieres tú? ¿Qué te voy a contar a ti si tú también coleccionas estas cosas y que te gustan estas cosas? Las últimas preguntas vienen de Javi Reader, que te hace dos preguntas. La primera de ellas es que cuentes así, ¿cuáles fueron tus inicios como lector? Venga. Mis inicios como lector, Javi. Vamos a ver, batallitas del abuelo. Eh, yo recuerdo cuando era pequeñito, vamos a poner con 7, 8, 9 años, que iba a ver a mis abuelos y a mis primos. Todos quedábamos en la casa de mis abuelos los fines de semana y pasábamos allí pues lo típico, pues estos momentos felices en donde estás todo el día jugando con tus primos y con todo este tipo de cosas. Y la verdad que eran tiempos felices en ese momento. Pero ¿qué pasa? Que mis primos se iban casi siempre, como vivían un poco lejos del pueblo donde estaban mis abuelos, pues se iban pues sobre las 12 de la mañana del domingo y el resto del tiempo mis padres que se iban a la casa de unos viejecitos a jugar a las cartas, como comenté antes, pues me iba con ellos y un poco me aburría, así que empecé a coger las novelas que tenían ellos por allí, que eran novelas cortitas, como os mostré antes, y empecé a leerlas y demás. Eso empezó a generar un cierto hábito y también en este pueblo hay una biblioteca, una librería, no, una librería, una biblioteca, pues pequeñita donde estaba llena de cómics, estaba llena de historias para niños, cuentos y demás. Y allí empezaba yo pues, a devorar y poco a poco me di cuenta que me gustaba leer y me gustaba ese hábito. A partir de ahí empecé a guardar la asignación semanal que tenía, que en aquella época era 100 pesetas, que bueno, menos de un euro. Y cada mes pues iba acumulando esas 100 peseticas y terminaba por comprarme un libro. Sobre todo aquellos libros de la época que eran de elegir la propia aventura, donde tú ibas leyendo y ibas de un lado a otro en función a las decisiones que tú tomaras. Poco a poco se fue creando la afición. A partir de ahí pues empecé a leer algo un poquito más adulto, ya vi que el género empezaba a disfrutar, descubrí a Agatha Christie, descubrí La historia interminable y a partir de ahí ya no pude parar. Así que, aunque ha habido etapas en mi vida en las que apenas he leído nada, pero yo creo que los inicios vienen todos por ahí. Así que por ahí empezamos. Y la última pregunta tiene que ver con la música y no con los libros. Así que Javi también te pregunta acerca de cuáles son tus gustos musicales. A ver, tira para adelante. Gustos musicales. Uf, creo que todos. No me importa escuchar heavy metal más chungo o lanzarme con un disco de jazz o de flamenco. Me da un poquito más igual tanto una como otra. Sí es cierto que para que me guste la música, para que me transmita algo, tienen que ser artistas que veas tú que le nace lo que están cantando y no sea muy fabricado y demás. Pero hay que ser concretos. ¿Cuál es lo que realmente disfruto? La música que me gusta. ¿Dónde se me podría englobar a mí? Pues creo que sería una de esas personas así tan raras que se llaman los de los indies. Soy de los de irme a festivales de música independiente, desde, creo que he ido a 7 8 festivales, en donde me lanzo por allá. Yo vivo en Canarias, como sabes, y me voy a lo mejor a Bilbao, a Madrid, a cualquier festival de estos masivos para ir a ver pues a todos los grupos que hayan allá, aprovechando un fin de semana y me veo 4 días de conciertos tras conciertos. Así que podría empezar a decirte qué grupos indie son los que me gustan y demás, pero para que te hagas una idea, en Radiohead es uno de mis grupos favoritos en ese aspecto. Y cuando lo vi en directo, pues casi me muero allí del gusto
a poder disfrutar. Y si te digo Radiohead, pues ya te puedes hacer una idea un poco de por dónde van los tiros. Vamos a dejar Radiohead, a Björk, yo qué sé, en España Los Planetas, a este tipo de grupos así independientes que siempre me han gustado. Aunque bueno, la frontera entre lo independiente y lo comercial ya creo que ya no existe. Pero creo que, vamos a decir, aquellos grupos que no suelen salir muchos en los 40 principales y en este tipo de cadenas de radio que un poco están prefabricados. Pero vamos, escucho rap, escucho indie, escucho heavy, lo escucho todo, a mí me gusta la música. Bueno, y hasta aquí están todas estas preguntas y respuestas. Espero que les haya gustado un vídeo tan especial como este, que tenía un montón de ideas en la cabeza, pero creo que al final no era necesario por la duración. Se me estaba yendo de madre todas las preguntas que me habían hecho y quería centrarme un poco en responder con tranquilidad, sin ser demasiado esquemáticas a todas las preguntas que me habían hecho. Porque al final pensé que esto de celebrar los 1000 suscriptores, que es un número precioso, que es un número que como todo el mundo lo decimos, pero es que es impensable que un canal dedicado a libros y en concreto a libros de terror llegue a tanta repercusión. No porque no lo merezca, sino porque estamos empezando. Llevo unos meses aquí metido detrás de esta cámara y que tú llegas a estas alturas no siendo uno de los booktubers que inició todo este movimiento, sino siendo un poco un novato y vas viendo a las grandes personas a las que has sido durante tanto tiempo con 23.000, 50.000 suscriptores y ver que tú has llegado a esta cifra, pues es algo que para mí personalmente es muy emocionante. Todo esto se lo debo a la gente que le gusta el contenido que hago y por eso que pensé que el vídeo era necesario centrarlo un poco en responder a todas estas personas que han dedicado ese minutillo de tiempo a preguntarme cositas. Lo otro ya lo haré más adelante, porque hablar de películas de terror o ese tipo de cosas que quería centrarme en este vídeo, pues creo que sería más un poco centrarme en quién soy yo y quería darle un poco espacio a las personas que están detrás de la cámara. De verdad, no sabía cómo agradecérselos, creo que es bastante, me enorgullece bastante el saber que hay personas a las que les está gustando la manera en la que yo tengo de compartir mis lecturas, que sé perfectamente que yo no soy un profesional de esto, simplemente soy uno como tú y como cualquier otro que decidió ponerse delante de la cámara y echarse una risa a la hora de los libros. Y este vídeo simplemente es para agradecerles de verdad que estén aquí conmigo. Poco más, ya a partir de ahora volverán las reseñas, volverán los tags, volverán cualquier cosita que se me pase por la cabeza y le dedicaremos un poquito más de tiempo al canal porque la verdad que son tiempos convulsos y cuesta un poco centrarse a la hora de grabar un vídeo como este. Así que vamos a seguir con el canal, vamos a seguir divirtiéndonos. Les agradezco a estas 1000 personas que han decidido quedarse conmigo y ojalá pronto seamos pues 80.000 personas y me empiecen en las librerías, las editoriales a decir: oye, señorcito Calpa, venga para acá que le voy a mandar libros, que hasta ahora no pasa esas cosas y por cierto, en cierto modo es una ventaja. Así que, señores, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí, gracias por ver mis vídeos, gracias por pegarse la hora, que no sé cuánto tiempo llevará este vídeo ya una vez que lo edite. Y un abrazo muy fuerte a todos y les espero en el siguiente vídeo en el que seguiremos con más cosas de gafas y ojeras. Un abrazo a todos.